Ante todo, mi agradecimiento con la Junta Directiva de la filial Nueva Esparta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por invitarme a deliberar sobre el tema cuando los padres no quieren vacunar a sus hijos. Una realidad de la salud pública mundial que en nuestra Venezuela muy probablemente se muestre con las mismas características que se han reportado en otros países. En la valoración de este tema, seguiremos el método deliberativo que usamos en bioética, donde realizaremos una ponderación de algunos hechos relacionados a la vacunación, las creencias, las normas objetivas y los valores de cada uno de los actores para al final encontrar algunas salidas óptimas y dar recomendaciones. Y empezaremos con los hechos. Entonces, ¿qué sabemos sobre el tema? Debemos partir señalando que las vacunas son sustancias biológicas compuestas por uno o varios antígenos muertos o atenuados que se administran con el fin de provocar una respuesta inmunológica controlada y específica. De esta forma, el organismo crea memoria inmunológica sin padecer la enfermedad, protegiéndolo frente a futuras exposiciones al agente microbiológico. Dependiendo de cada vacuna, es preciso administrar una o varias dosis separadas en el tiempo de acuerdo a los calendarios vacunales. Las vacunas constituyen uno de los avances más importantes en materia de salud y desarrollo a nivel mundial. Durante más de 2 siglos, las vacunas han reducido de manera segura el flagelo de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la viruela y han ayudado a los niños a crecer sanos y felices. Las vacunas salvan más de 5 vidas cada minuto, de modo que ya, antes de la llegada de la COVID-19, han evitado hasta 3 millones de muertes al año. Sin embargo, si bien presentan múltiples beneficios, un número importante de padres optan por retrasar o rechazar las vacunas, y esto lo vamos a ir valorando más adelante. La oposición a la vacunación es tan antigua como las vacunas mismas. Los primeros movimientos antivacunas surgieron en el siglo XIX a raíz de la epidemia de viruela, cuyo origen se remonta al siglo III a.C. y que mató a millones de personas desde la Edad Medieval. En América devastó a tribus nativas y culturas enteras colapsaron. Un tercio de los sobrevivientes quedaban ciegos. Casi todos los que no morían tenían cicatrices de por vida. Y esta historia comienza en 1798, cuando el médico Edward Jenner probó con éxito que era cierta la creencia tradicional de que inocular con una dosis leve de viruela bovina brindaba protección contra la viruela humana, que era grave y letal. Los partidarios de la vacunación resaltaban la disminución de las tasas de mortalidad y los brotes menos fuertes de la enfermedad, mientras que los opositores destacaban que los brotes eran continuos y los terribles efectos secundarios de la vacuna se mostraban en abscesos e infecciones cruzadas. En este momento, la inmunización todavía estaba en su infancia y el material de la viruela bovina producida naturalmente variaba en calidad. Es más, tardó décadas en darse cuenta que la vacuna no proporcionaba inmunidad de por vida, mientras que los procedimientos torpes podían provocar infecciones secundarias como la sífilis, la hepatitis y la tuberculosis. En Venezuela la viruela apareció por primera vez en el poblado costero de Caraballeda hacia el año 1580 de un barco portugués con esclavos provenientes de la costa occidental de África. La epidemia produjo el mayor estrago con muertes, despoblación y nada que poder hacer. En la primera imagen se muestra la corbeta Pita de la expedición de Balmis de 1803, primera expedición sanitaria en el mundo que trajo la vacuna contra la viruela a América, dirigida por el médico español Francisco Javier Balmis con la ayuda de su colega José Salvani y de la enfermera Isabel Senda. En ella, 22 niños huérfanos cumplieron la misión de ser recipientes humanos de la vacuna. En otra se ven dos hermanos gemelos, uno vacunado y otro no, fotografiados en el pabellón de aislamiento del Hospital de Leicester en 1892 en el Reino Unido. La viruela, llamada el monstruo moteado, se muestra en este pie preservado donde se ven los efectos de la enfermedad que devastó a culturas enteras. Pero ya en esta época se evidenciaba resistencia. En esta caricatura de la época de 1802, la vacunación fue representada como una monstruosa vaca enferma que se alimentaba de niños. Las autoridades buscaron imponer la vacunación,
lo que generó algunas situaciones violentas, leyes que hicieron obligatoria la vacunación con sanciones de multa y prisión para los padres, suspensión de libertades individuales en favor del bien común. Los efectos secundarios ya mencionados, todos dieron argumentos a los detractores a pesar de los beneficios en la disminución de la incidencia y mortalidad. Luego surgieron leyes que favorecieron el principio de autonomía en la vacunación o el de objeción de conciencia. Esto fue tomado por los movimientos antivacunas como un logro. Y en relación a la viruela, fue gracias a una campaña global de vacunación que fue erradicada en la década de los 70. Esta es la historia, estos son los hechos. En la historia moderna, dos hechos son recordados. 1982 en los Estados Unidos, cuando un programa de televisión de la cadena WRC, programa titulado Ruleta de las Vacunas, los altavoces acusaron a la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina, en particular contra el componente de la tosferina, de causar graves secuelas neurológicas. En respuesta a este programa de televisión, muchos de los padres se negaron a vacunar a sus hijos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. El otro hecho es en 1998 en el Reino Unido, un artículo del Dr. Wakefield que sugiere una correlación entre la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiola y el autismo. Apareció en la revista The Lancet. Inmediatamente después, cientos de informes epidemiológicos y los estudios biológicos negaron cualquier evidencia de relación causal y fueron revisados en el 2004. Además, en enero del 2010, el Consejo General Británico publicó los resultados de su investigación sobre el trabajo del Dr. Wakefield, concluyendo que su actitud fue poco ética y con desprecio insensible por sus pacientes. En consecuencia, fue eliminado del registro de la medicina del Reino Unido. Finalmente, en febrero del año 2010, The Lancet se retractó formalmente del estudio. Sin embargo, estos argumentos siguen siendo utilizados actualmente por los antivacunas. Estos son hechos indiscutibles. En mayo del 2021 sale esta noticia donde un estudio realizado por el Centro para Contrarrestar el Odio Digital, que es una organización sin fines de lucro, y Anti-Vax-Watch, que es una organización que vigila la industria antivacunas, identifica a la docena de desinformadores, quienes junto a sus organizaciones son los responsables de iniciar hasta el 65% de toda la propaganda antivacuna falsa y engañosa que comparten Facebook y Twitter. Este es otro hecho. Así que las redes se han convertido en un medio con muy poco control para que estas personas, que son algunos personajes de la política, artistas o influencers, difundan este mensaje de antivacunas, creando un efecto en los padres. Y estos son los antivacunas radicales. Otro hecho tiene que ver con la realidad de la vacunación en nuestro entorno, y ya que no tenemos posibilidad de encontrar esta información en el Ministerio Popular para la Salud, pues lo haremos del resumen 2021 de inmunización en las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, donde podemos evidenciar las muy bajas cifras de la cobertura de vacunación en Venezuela. Sabemos que la menor cobertura vacunal se ha asociado a las poblaciones que son desfavorecidas como las nuestras y con limitaciones de acceso al sistema sanitario. Tal vez esto es una responsabilidad del Estado, pero sería bueno también investigar qué porcentaje de esta baja cobertura de vacunación se debe a una posición de rechazo por parte de los padres. La verdad, no lo sabemos, y esto es otro hecho. Como parte de la deliberación, es importante conocer las creencias. ¿Cuáles son los argumentos parentales para no administrar vacunas a sus hijos? Estos son variados, desde la incomprensión del por qué administrar tantas vacunas en un periodo de tiempo tan corto o el uso de vacunas combinadas, hasta argumentos difundidos por los movimientos antivacunas como el desarrollo de enfermedades neurológicas. Entonces, entre ellos, como mencionamos, se aduce pues esta política de vacunación es sistemática, que no tiene en cuenta la particularidad de cada niño, que no se adecúa la edad a la administración de una vacuna con las características propias de la enfermedad, por ejemplo en el caso de la hepatitis B, que se transmite por vía parenteral o por contacto sexual. No comprenden la administración simultánea de varias vacunas. Les gustaría pues tener una opción de administrar por separado aquellas vacunas que son combinados, como la triple viral o bacteriana, o la vacuna pentavalente o la hexavalente. Tampoco entienden la razón de vacunar de enfermedades que perciben
que no se perciben como graves, como la varicela o algunas que ya están erradicadas como la poliomielitis. También tienen preocupación por la sobrecarga inmunitaria artificial que puede significar este calendario vacunal en los primeros meses de vida. Creen que la vacuna no siempre inmuniza. Se refieren a casos que han visto entre los compañeros de sus hijos que padecen la enfermedad aún estando inmunizados. A algunos padres les parece que algunos componentes de las vacunas son perjudiciales para la salud, como los conservantes de las vacunas y otros componentes como el aluminio y el mercurio. La creencia puede que las vacunas pueden producir efectos secundarios como autismo, desarrollo de enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple, en el caso de la hepatitis B, epilepsia, síndrome de Guillain-Barré, encefalopatía, retraso psicomotor, alteraciones del sueño, trastorno del lenguaje o tics, el miedo a la anafilaxia, el miedo a los efectos secundarios como la fiebre o dolor en la zona de punción. También aducen algunos que las vacunas no aportan ningún beneficio, que la disminución de la incidencia de las enfermedades infecciosas se debe solo y exclusivamente a la mejoría de las condiciones higiénico-sanitarias. Dicen que las vacunas son un negocio para el pediatra que las recomienda y en medida general también para la industria farmacéutica. Entonces se muestra una escala de grises donde se presentan diferentes grados de indecisión ante la vacunación con todas o determinadas vacunas que llamamos reticencia vacunal. En el año 2015, el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud definió la reticencia vacunal como un comportamiento influido por cuestiones de confianza en la eficacia y en la seguridad de las vacunas, en las autoridades de salud pública, en los profesionales y en la industria farmacéutica. Así la reticencia pues no es exclusiva de los activistas antivacunas. La reticencia vacunal viene determinada por la confluencia de diversos factores. Tenemos los factores contextuales, donde está la pertenencia ideológica, las políticas de vacunación, el entorno socioeconómico, etc. Los factores individuales y colectivos, como la creencia sobre la salud, sobre el papel del Estado, la percepción del riesgo, las experiencias previas de vacunación, etc. Y los factores relacionados con cada vacuna, sobre el modo de administración, los efectos adversos atribuidos a ellas, entre otros. Y todo esto ha sido estudiado, evidenciándose que los discursos y argumentos que señalan los padres se diseminan en un espacio social mucho más heterogéneo y complejo. Los discursos de las personas que dudan o han decidido no vacunar a sus hijos o hijas pueden ubicarse en un continuum que discurre entre dos puntos: la confianza en el paradigma biomédico versus no biomédico y el énfasis en el individualismo versus el colectivismo. El eje que probablemente muestre mejor las diferentes posturas en relación con la vacunación es el que contrapone lo individual a lo colectivo. En resumen, lo que describe esta figura es que los padres reticentes enfatizan su confianza en la inteligencia del sistema inmunitario, aquella que provee la naturaleza para hacer frente a las enfermedades y convierte por tanto en innecesaria una protección colectiva artificial a través de la vacunación. Suman a esto la preocupación por la sobrecarga inmunitaria artificial que puede significar el calendario vacunal en los primeros meses de vida. Las personas reticentes aducen el carácter exclusivamente individual de la protección frente a la enfermedad y se sienten exentos de responsabilidad sobre las externalidades, ya sean positivas o negativas, que su acción pueda tener sobre el resto de la colectividad. En el contexto de la vacunación, las decisiones de los padres sobre sus hijos o hijas son un derecho no alienable por el Estado o la autoridad sanitaria. También justifican su coherencia en esta decisión en su forma de vida y la asunción de una completa responsabilidad sobre la salud de sus hijos que no descargan en las instituciones. También muestran preocupación porque se les expropia la responsabilidad de la decisión en la vacunación. El valor social de la vacunación tiene poca acogida entre ellos. Algunos no vacunados sustentan su bienestar pues aprovechan de la inmunidad de rebaño que se produce con la vacunación en algunos tipos de enfermedades. Son los llamados free riders. Y se describen 4 tipos de padres indecisos ante la vacunación. Los que son permeables a la información que les ofrecen los profesionales sanitarios
y buscan pues una respuesta a los mensajes antivacunas o porque no conocen los beneficios de estas. Los contrarrestadores de la información que disponen con argumentos pro y antivacunas, que prefieren la información de su pediatra, que le tienen pues confianza y pues aceptan las vacunas. Los padres que son militantes o intentan convencer a la población y al personal sanitario de sus argumentos antivacunas, o los que rechazan la vacuna pero escuchan los argumentos pro vacuna. Estos autores concluyen que es difícil que estos dos últimos grupos cambien su posición, ya que de entrada descalifican los argumentos científicos, aunque el diálogo respetuoso, continuo y las experiencias futuras posiblemente hagan sus creencias menos firmes con el paso del tiempo. El término antivacunas, con el que se designan las personas reticentes, debería ser desterrado del lenguaje mediático y de los servicios de salud. Dichas personas no se identifican con él y lo consideran estigmatizante y distorsionan la imagen de un perfil con mucho más matices. Padres y madres que vacunarían en determinadas situaciones o que también utilizan los servicios sanitarios, etc. Con su uso se vuelve a caer en una disolución en lo colectivo que tanto rechazo precisamente les provoca a ellos. Desde la norma objetiva en Venezuela tenemos la Ley de Inmunizaciones del año 1996 que señala la obligatoriedad de la vacunación en el país y hay otros puntos importantes también que les invito a revisar. Esta ley se puede descargar en internet. Asimismo, en la LOMNA se señalan los derechos y deberes de nuestros niños y adolescentes, el reconocimiento de nuestros hijos como sujetos de derecho, con el respeto de su autonomía como ciudadanos y el derecho a ser vacunados. Y quisiera hacer mención a la patria potestad. La LOMNA la define como un conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad y que tiene por objeto el cuidado y desarrollo y educación integral de los hijos e hijas. Eso se ve en el artículo 347. También menciona que ésta comprende la responsabilidad de crianza, la representación y la administración de los bienes de los hijos e hijas sometidos a ella, en el artículo 348. En el artículo 42 se señala que el padre, la madre o representante o responsable son los garantes inmediatos de la salud de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su patria potestad. Posterior a la Convención de los Derechos del Niño del año 1990, se concibió la patria potestad ya no como un conjunto de poderes sobre un objeto, sino como un conjunto de derechos que se transforman en deberes u obligaciones para proteger y guiar a los hijos hacia el logro de su autonomía. Ya no se trata de poderes ilimitados sobre los hijos, se trata del respeto de su autonomía, al cumplimiento de sus derechos y no del provecho personal de los padres. Toca ahora señalar algunos valores positivos y negativos que podemos identificar. Empezaremos con los niños, donde el valor de la incapacidad, ya sea por su edad en los lactantes o su grado de madurez en los más grandes, donde no se cumple pues la práctica del asentimiento que lo lleve a ser partícipe de su proceso de salud. Son dependientes 100% de las decisiones de sus padres, de los determinantes sociales de la salud y de la oferta del Estado. Esto, por supuesto, va a incidir en los valores de la salud y la enfermedad. También muestra una debilidad porque no se le cumplen y se respetan sus derechos. Hay padres que hacen todo lo posible y sí los respetan. Al final son víctimas de la injusticia por la falta de una vacunación y distribución equitativa de estos recursos que logren el cumplimiento del esquema de vacunación óptimo para su edad. También hay valores en los padres, el valor de la capacidad de poder ser garantes de los derechos y la salud de sus hijos, porque pueden informarse y preguntar. En otros casos se muestra una incapacidad para cumplir con su responsabilidad moral, pudiendo ser un factor para enfermedades, las cuales achacará a factores externos a ellos. No se informan, se dejan influenciar por información no razonada. El respeto a sus hijos en la búsqueda de lo mejor para ellos. No quieren que les pase nada si los vacunan. Otros los irrespetan y los hacen vulnerables, utilizando métodos alternativos para la inmunización. El valor de la injusticia, porque no le dan a sus hijos todo lo que ellos necesitan para el cuidado y mantenimiento de su salud. Los pediatras tenemos el valor de la capacidad
para lograr el cambio. Poseemos el conocimiento, aunque lamentablemente sabemos que existen médicos y personal de salud reticentes a la vacunación, y lo hemos visto en la COVID-19. Sabemos pues de los efectos positivos de la vacunación en la salud y sobre el riesgo de enfermar de los niños y adolescentes por estas patologías que son prevenibles. Actuamos con el valor de la fortaleza, defendiendo la vacunación. No dejamos que pasen las oportunidades perdidas. Respetamos el derecho de nuestros pacientes o somos débiles y los dejamos pasar. Y así pues irrespetamos sus derechos. Damos información veraz a los padres, pero lamentablemente algunos actúan con maleficencia colocando vacunas falsas, utilizando medicina alternativa. Algunos son gestores de recursos sanitarios del Estado y no atienden con prioridad absoluta ni interés superior las necesidades de nuestra infancia. Los pediatras tenemos un papel esencial en la decisión de los padres y debemos informar con rigor y claridad. Es necesario explorar los valores de los padres y sus preocupaciones. Entonces el juicio ético sería pues que los niños, niñas y adolescentes exigen de sus padres respetar su autonomía y ser beneficentes. La representatividad de la patria potestad no puede ser utilizada para obrar en perjuicio de su salud, con lo cual se traspasaría el límite de la búsqueda del bien hacia la producción de la maleficencia. Como padres, el deber moral es informarse muy bien y consentir la vacunación. Y para finalizar, ponemos algunas salidas óptimas que pueden estar referidas a la transparencia de la información y el conocimiento de los efectos secundarios que puedan producir las vacunas, pues que estos son aspectos a mejorar si se pretende que la vacunación no sea un campo abierto a la duda constante. La diversidad en las concepciones de la salud y la respuesta a la enfermedad o de riesgo hacen que los servicios sanitarios deban tener en cuenta estas consideraciones y articular otras respuestas más efectivas y respetuosas con los diferentes enfoques y con la autonomía de las personas. El diálogo debe propiciarse con espacios que pongan en práctica dinámicas de cooperación y no de competición discursiva, que partan del mutuo reconocimiento y que sitúen los cuidados en el centro de la agenda vacunal. En definitiva, pues urge desarrollar y construir una ética de salud pública que abandone la coerción típica del paternalismo y se adapte a unos valores más cooperativos. Y surgen recomendaciones para los pediatras. Recordar siempre que aún los padres más reticentes siempre nos van a tener como fuente principal y más directa de información. Hay que comenzar realizando una historia prevacunal donde quede escrito si existen alergias, contraindicaciones, experiencias previas negativas, dudas, el cómo identificar las reacciones adversas y qué hacer si estas surgen. Ante desacuerdo con los padres, es vital una actitud de respeto y empatía, así como evitar la confrontación y fomentar la responsabilidad compartida. Erradicar el término antivacunas, pues la mayoría de las familias les resulta ofensivo y estigmatizante. Indagar los motivos que hay detrás de los argumentos que presenten los padres, respetándolos y buscando otras posibles alternativas. El respeto a la autonomía no exime de argumentar e intentar persuadir para conseguir actitudes y decisiones saludables para los niños, y esto no lo podemos dejar de hacer. Ofrecer a los padres una información detallada, objetiva y veraz sobre la vacunación y sobre cada una de las vacunas que le creen incertidumbre. No menospreciar la existencia de reacciones adversas y complicaciones asociadas a la vacunación, explicando las limitaciones de las vacunas y que ninguna es libre de riesgo ni es efectiva al 100%. Ayudar a los padres a tomar una decisión. El método deliberativo puede ser de ayuda para el diálogo y para esto tenemos que dedicarles tiempo. Y agradeciendo pues la atención de todos ustedes, dejo una reflexión del doctor Diego Gracia. No cualquier decisión es moral. Para que sea moral debe estar basada en el deber. El deber es actuar con valores positivos y siempre con valores positivos para enriquecer los hechos. Lo contrario es inmoral y para esto la deliberación.